mayoría de los dirigentes religiosos han dejado de alzar su voz contra los abusos del clero y prefieren celebrar cultos ecuménicos en unidad. Entonces nos preguntamos, ¿será que la protesta acabó? ¿Cómo callar cuando se abusan y violan a millones de niños y se encubren a los criminales de manera sistemática desde las más altas esferas del papado? Llevaba de 2 y 3 chicos a la habitación por la noche con la excusa de que los castigaba. 8 y 9 años los 8 y 9 años los chicos que dijeron que han vivido como en un campo de concentración. Ahora adultos lo definen de esa manera, que para ellos era un campo de concentración, Lorena, que les arruinaron la vida. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando ese mismo poder usurpa el nombre y el lugar de las 3 personas de la divinidad y se arroga la facultad divina de perdonar pecados y otorgar indulgencias, afirmando además que son los únicos que pueden interpretar la Biblia? Habiendo Jesucristo dicho que no llamemos Padre en términos espirituales a nadie en la tierra, porque solo Dios es nuestro Padre Celestial y todos nosotros somos hermanos, ¿cómo no protestar cuando alguien engaña a miles y millones de personas usando el nombre de Dios al hacerse llamar su santidad, Santo Padre, Sumo Padre o el Padre de los Padres? ¿Cómo no alertar al mundo que la Biblia profetiza el accionar de este poder, identificándolo como el anticristo? Porque el prefijo griego anti significa tanto en contra de como en lugar de, no habiendo palabra que describa mejor el accionar de este poder. Porque el Papa también se opone a Cristo al hacerse llamar Sumo Pontífice o Sumo Puente entre Dios y los hombres, cuando Jesús es el único intercesor o puente que nos reconecta o religa con Dios. Además, blasfema contra el Espíritu Santo al decir que es el representante de Cristo en la tierra. Jesús dijo: el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. No hay hombre que represente a Dios en la tierra. Solo el Espíritu Santo es el que hace su obra de manera real y magnífica en el interior de cada persona. ¿Y cómo dejar de protestar ante tanta riqueza cuando Jesús dijo que no tenía dónde reclinar su cabeza? ¿O no sabías que además de todo el oro, la plata y las piedras preciosas que poseen, son dueños de las mayores empresas del mundo a través de sociedades secretas como el Opus Dei? Di accogliere i numerosi pellegrini dell'Opus Dei. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando aquel que se dice el representante de Cristo en la tierra habla muy bonito en nombre de Dios y de los pobres, pero recibe el poder del diablo para gobernar el mundo? ¿O podría dar Dios poder a la mayor red de pedófilos, corruptos y criminales de la tierra? No, es el diablo el que ofrece los reinos del mundo a quienes les rinden adoración. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el papado intenta hacer de este mundo su reino. ¿Cómo no protestar cuando en el nombre de Cristo se adultera su propia ley? El sábado es el 7º día de la semana. Si Dios ha ordenado en sus mandamientos santificar el sábado en su honor como creador, ¿por qué ellos pretenden imponer el domingo, el día pagano de adoración al sol, como día de descanso y culto obligatorio? Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. ¿Cómo no decir nada cuando además eliminan el segundo mandamiento
que ordena no hacerse imágenes sagradas ni rendirles culto? ¿Cómo dejar de protestar cuando la Biblia dice que los muertos nada saben y en la iglesia se realizan rezos y cultos a los muertos? Cuando la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y en la iglesia romana se promueven innumerables mediadores a través de las figuras de vírgenes y santos, Contempliamo la Santa Madre di Dio. ¿cómo no gritar a los cuatro vientos que la Biblia identifica también a este poder como Babilonia, la iglesia prostituta que engaña al mundo entero, y que además ha perseguido, asesinado y torturado a miles y miles de personas, muchas de ellas verdaderos hijos de Dios, como Juan Hus y Jerónimo? ¿Cómo no extender un llamado a salir de allí a todas aquellas personas de buena voluntad, para que no sean halladas partícipes de sus pecados, ni condenadas a recibir parte de sus plagas? Porque la verdadera iglesia de Cristo no consiste en instituciones humanamente establecidas, sino que está conformada por todas aquellas personas que guardan sus mandamientos y tienen su fe. Porque Jesús prometió que donde hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, allí se encuentra Él en medio de ellos. Y si los que alguna vez fueron protestantes hoy están tan corrompidos como la iglesia romana, te invito a alzar las banderas caídas y continuar ensalzando la verdad hasta que Dios haga justicia. Porque si nosotros callamos, ¿quiénes alzarán su voz por todo esto? La ramera sentada sobre una bestia escarlata. La realidad del número 666. Mi padre asistió a la Iglesia Católica toda su vida, pero dejó un testamento. Salgan de ella. ¿Quién en la tierra es la ramera sentada sobre una bestia escarlata? ¿Y cuál es la realidad del 666? En la Biblia, la mujer se refiere a una iglesia. Entonces, la ramera significa la iglesia del anticristo, que no sigue a su esposo, Cristo. Entonces, ¿el testamento del Padre significa que debo salir de la iglesia que no sigue a Cristo? La realidad de la iglesia del anticristo, la ramera sentada sobre una bestia escarlata, fue un gran impacto para mí. La Biblia proporciona explicaciones detalladas sobre el país de donde se levantará la organización del anticristo. La parte de oro de la imagen y el león con alas representan a Babilonia, cuya cultura era magnífica. La parte de plata de la imagen y el oso representan a la brutal Media Persia, que apareció después de destruir cruelmente 3 reinos. La parte de bronce de la imagen y el leopardo con alas representan a Grecia, que estableció su gran imperio. En tan solo 8 años después de conquistar Persia. La parte de hierro de la imagen y la bestia con 10 cuernos representan a Roma, la superpotencia que después fue dividida en 10 reinos. La Biblia profetiza que la organización del anticristo aparecerá desde Roma, el reino más poderoso de la historia humana. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. En 493 después de Cristo, los érulos fueron destruidos por el papado. En 534 después de Cristo, los vándalos fueron destruidos por el papado.
En 538 después de Cristo, los ostrogodos fueron destruidos por el papado. Según la profecía, 3 reinos fueron destruidos por el papado. Y la Biblia profetiza también que el anticristo oprimirá a los santos de Dios y cambiará la ley de Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ellos abolieron el segundo mandamiento, no te harás imagen alguna, y cambiaron el día de reposo por las fiestas. También dividieron el 10º mandamiento en 2. ¿Qué organización religiosa cambió los tiempos y la ley de Dios? La Iglesia Católica Romana. En 321 después de Cristo, el Papa abolió el día de reposo e introdujo el culto dominical. El culto dominical descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica. En 155 después de Cristo, el Papa tomó la delantera de la abolición de la Pascua. En 325 después de Cristo, el Papa abolió la Pascua. En 354 después de Cristo, el Vaticano introdujo la Navidad. En 431 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana introdujo la cruz y la imagen de la Virgen María. La Iglesia Católica Romana, que es descrita como una bestia con boca como boca de león y sus pies como de oso. Comete idolatría como la Babilonia, representada por un león. Y es cruel como Media y Persia, representadas por un fiero oso. Porque la Iglesia Católica Romana mató a más de 50 millones de personas por medio de la Inquisición y la cacería de brujas. Entonces, ¿el número 666 se refiere a alguien de la Iglesia Católica Romana? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. 18 de abril de 1915, Our Sunday Visitor. Las letras inscritas en la tierra papal son estas: Vicarius Filii Dei, que en latín significan vicario del Hijo de Dios. Las palabras en latín Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, son el nombre oficial del Papa. Cuando sumamos los valores numéricos de estas letras latinas, da 666. Por lo tanto, la realidad del 666 es la cabeza de la Iglesia Católica Romana, el Papa. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Me estremecí al saber la verdad de que la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes que siguen las doctrinas de ella son organizaciones religiosas contra Dios. A propósito, lo que es más temible que esto es la advertencia de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado. Símbolos satánicos y paganos en el catolicismo y el Vaticano. Cruz torcida. El crucifijo torcido es un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Como puede ver, el crucifijo que sostiene el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI ante las multitudes en adoración no es el crucifijo tradicional, sino la cruz torcida satánica.
Este crucifijo torcido fue creado por los satanistas para representar al anticristo y su marca de la bestia. Cruz invertida. Uno de los símbolos satanistas más populares es la cruz invertida, cuyo razonamiento a simple vista parece obvio. Con la excepción del pentagrama con cabeza de la cabra en su interior, la cruz invertida es el símbolo más reconocible como desafío contra el cristianismo. La cruz invertida es reconocida y utilizada como símbolo de blasfemia y rechazo a Jesucristo y a la cristiandad. Representantes y defensores de la Iglesia de Roma hacen referencia a una incomprobable tradición católica según la cual, supuestamente, el apóstol Pedro murió crucificado al revés. Símbolos paganos de adoración al dios Sol. Samas era el dios del sol en la mitología mesopotámica. El símbolo del dios Sol Samas usado en adoración satánica en la era babilónica. La mayoría de los satanistas aman el número 8, ya que representa la totalidad de su entrenamiento ocultista como es simbolizado por el octuple sendero hacia la iluminación. En las imágenes siguientes puede observar la simbología oculta en el Vaticano como también otras formas de adoración al sol en distintos objetos utilizados. Simbología y reyes paganos. A la izquierda el antiguo rey Samsi-Adad V, 823 a 811 a.C. Note el uso de la cruz pateo-formé que simboliza la adoración pagana al dios Sol. A la derecha el Papa Juan Pablo II usando la misma cruz pateo-formé sobre su pallium papal. Nótese también las bandas cruzadas en ambas imágenes. Una semejanza increíble la de la tiara corona y de los colgantes de la tiara entre el antiguo rey pagano Assur-Nasir-Pal II, a la izquierda, y Papa Juan XXIII, a la derecha. El uso de la mitra de los antiguos sacerdotes paganos en honor al dios pez Dagón, falso salvador. También se puede observar la representación moderna de los hombres pez rociando agua bendita tal como lo hacían los antiguos sacerdotes paganos. Óctuplo como adoración al sexo. El círculo, óctuplo sendero hacia la iluminación, representa el órgano sexual femenino en enseñanza espiritual satánica, y el obelisco representa el órgano sexual masculino, que proviene de la adoración pagana en Egipto. Como rito satánico los egipcios se ponían de cara al obelisco al menos una vez al día, y 3 si fuera posible. Para representar el gran acto sexual, simplemente se inserta el obelisco en el círculo. Observe cómo el gran acto sexual satánico es realizado bajo los pies de todos en el Vaticano. El obelisco también simboliza un rayo del sol, la divinidad y fuerza creadora que poseía el dios solar. Los egipcios creían que los rayos del sol llevaban hasta la tumba un gran poder vivificante que tenía algún efecto en la posterior resurrección del difunto. También se pensaba que el dios existía dentro de la estructura. Destruirá los obeliscos de Bet-Semes, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Jeremías 43 2.13. Al tener el obelisco en medio del camino de 8 pasos a la iluminación en la Basílica de San Pedro, el Papa está en posición perfecta para dar la cara al obelisco diariamente, tantas veces al día como desee, adoptando el mismo rito de adoración satánica al dios Sol, Ra, exactamente como lo hacían los egipcios. El símbolo satánico de adoración al dios Sol Baal-Hadad como la semiluna del dios lunar Nanna se pueden observar en los monstrances del Papa. El símbolo pagano del pino cónico de los dioses sumerios también se puede observar en el Vaticano. El pentagrama satánico se puede observar en muchas iglesias católicas. El que tenga ojos para ver y oídos para escuchar que oiga y vea mis palabras y cada quien saque sus propias conclusiones. La Iglesia Católica da una versión acerca del por qué utilizan la cruz invertida. Dicen que simboliza la forma en que murió el apóstol Pedro en Roma hacia el año 64. Sin embargo, no ha sido verificado históricamente, pues se apoyan en el texto apócrifo Hechos de Pedro,
escrito en el siglo II, relata que Pedro murió crucificado cabeza abajo y dice de la siguiente manera: «Le suplico a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera». Por esta razón dicen que la cruz invertida se representa como un símbolo de humildad. Y este es el motivo por el cual una cruz invertida aparece en la silla papal y en diferentes vestiduras de los pontífices. La tradición católica de los padres de la Iglesia narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo y que allí murió martirizado, bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina Vaticana o en sus proximidades. Sepultado a poca distancia del lugar de su martirio y que a principios del siglo IV el emperador Constantino I el Grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. Pero nada de esto tiene un fundamento sólido. Es lo que enseña simplemente la tradición católica, no las Sagradas Escrituras, las cuales nunca nos refieren que Pedro fuera a Roma, ni mucho menos que fuera obispo de Roma y que en la ciudad romana haya muerto. Todo esto no tiene fundamento, por lo cual tampoco podemos afirmar que la cruz invertida haya sido un símbolo por el cual recordaran al apóstol Pedro. Lo que es claro es que Jesucristo nunca nos incitó a usar símbolos para recordarlo, ni mucho menos nos incitó a usar una cruz que es un símbolo de muerte y maldición, pues la cruz no es santa, como muchos lo afirman. Santo es aquel que murió en la cruz, ni tampoco la cruz tiene poderes, como lo hacen creer a sus fieles. Analicemos el siguiente relato donde se apoyan para venerar la cruz, y dice: Helena de la Cruz ordenó derribar el templo y excavar en aquel lugar, en donde según la leyenda encontró 3 cruces, la de Jesús y la de los 2 ladrones. Como era imposible saber cuál de las 3 cruces era la cruz de Jesús, la leyenda cuenta que Helena de la Cruz hizo traer a un hombre muerto, el cual, al entrar en contacto con la cruz de Jesucristo, la Santa Cruz, según la leyenda, aquel hombre resucitó. Algo sí es claro, es que en el periodo entre la Segunda Cruzada y la Tercera Cruzada hubo una gran batalla en Cuernos de Atín. Fue donde los cruzados sufrieron la peor derrota a manos de los musulmanes, quienes, hurtando la cruz que habían hallado los católicos y que decían que supuestamente era la cruz de Jesucristo, fue pasada invertida por las calles de Damasco por Saladino. Sin duda, no lo hacían en honor al apóstol Pedro, sino que representaba la derrota del catolicismo romano. Quiere decir que invertir la cruz simboliza el desprecio a Jesucristo y la burla de su sacrificio. Así el Papa Juan Pablo II en el año 2000 se sentó en una silla con la cruz invertida, y precisamente lo hizo en Israel, donde Saladino la paseó por las calles de Damasco invertida. ¿Qué nos hace pensar esto? Bueno, lo dejo a su consideración. No obstante, la cruz invertida es considerada también dentro de los signos del satanismo. El rito satánico es una contraposición del cristiano. Para ellos suelen simplemente girar el crucifijo con la imagen de Cristo rotando su cabeza hacia el suelo, dejando de este modo una cruz invertida. También adquiere popularmente la representación del rechazo a la figura de Jesucristo. Es lucida en collares por muchos satanistas y puede ser vista en la portada de álbumes de cantantes de rock. Para los satanistas no es un símbolo de poder, solo es una forma de identificación que afirma la burla hacia quien fue crucificado para salvar al mundo. En los templos satánicos también vemos en sus altares la cruz invertida. Podemos concluir diciendo que el verdadero cristianismo no admite símbolos, ni imágenes, ni crucifijos. Así que el simple hecho de tener una cruz, ya sea invertida o no va conforme a la verdadera enseñanza de Jesucristo, ya que el Señor no quiso que se le representara de ninguna manera, ni por imágenes, ni por figuras, ni por símbolos. Así la cruz es un símbolo de maldición, cuanto más la cruz invertida es el pleno rechazo a Jesucristo.